Aquí estamos amigos en un nuevo proyecto, ahorita les muestro los detalles. ¿Cómo están amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo a su canal favorito FL de Live, donde se hace todo tipo de proyectos y se habla de todo lo relacionado en el transporte aquí en Estados Unidos. Hoy nos encontramos haciendo esta belleza, es para un amigo, un cliente. Les cuento que me lo trajo, me lo trajo sin huecos, y nosotros le estamos customizando esta pieza a su gusto. 4 luces aquí, 4 luces acá, 4 luces de reversa, y al final se nos ocurrió hacerle este pequeño letrerito que fue una odisea, pero pues bueno, como yo les he explicado, les he dicho, yo no me dedico a esto, entonces pues yo lo hago por pasión, no por dinero. Entonces tratamos de echarle esmero. Les cuento, ya lo habíamos terminado, ya lo habíamos pintado. Como pueden ver, esta parte pues está ya pintada, y eso también. Pero ayer tuvimos un accidente amigos. Resulta que empezó a llover y aún estando aquí abajo, la brisa le empezó a caer. Y miren, les muestro cómo dañó la pieza. Pues no sé si pueden ver aquí qué bonito se ve el brillo, pero miren, no sé si pueden ver esas rayas, esos puntitos, todo eso que se ve, miren aquí. Pues les cuento que le cayó agua, y cuando yo vi le hice así como para quitársela, y fue el causante de esas rayas. Yo pensaba que ya había secado y pues bueno, la echamos a perder. No es nada que no tenga solución amigos. Por lo que vamos a hacer, la podemos lijar, darle lija de agua 1500, 2000, hasta quitarle todas las imperfecciones y eventualmente pulirla. Pero aquí el problema fue que estas letras están muy frágiles, y tengo miedo que cuando pase la pulidora pues se tore aquí y quiebre alguna de estas partes. Pues por lo tanto lo que vamos a hacer, la vamos a sentar igual como si la fuéramos a pulir, y le vamos a dar otra mano de transparente. Espero que hoy no llueva, y pues bueno, muchos se van a preguntar pues cómo hicimos esta pieza. Pues aquí les voy a mostrar un poquito el proceso, ya que no les grabé porque como ustedes saben pues estoy tratando de hacer esto lo más pronto posible, porque como ustedes saben pues hay que trabajar y todo eso, y en veces por las prisas de hacerlo rápido pues se me olvida grabar. Grabé unos pequeños pedazos para hacer un reel. Aquí voy a ver si les pongo un poquito del proceso. Les cuento, pues estas letras simplemente las cortamos y le incrustamos unos tornillos bien pegados con epoxi. Aquí como pueden ver le pusimos, atrás va a llevar una pieza de plexiglas, y pues lógicamente por acá le tuvimos que hacer los huecos para meter el tornillo, y eventualmente pues echarle masilla, bondo, como le llamen, y pues lijarlo obviamente, y después pintar la pieza, y pues ya estaba prácticamente lista. La idea era que hoy instalar todas las luces, cerrarla y tenerla lista para entregar, pero pues desafortunadamente nos pasó este pequeño inconveniente. Y pues nada, aquí estamos amigos trabajando. Ahorita lo que vamos a hacer pues seguirla lijando, sacarle todos esos puntitos, miren cómo se ve, sacarle todos estos puntitos, todas esas rayitas, y darle una mano de transparente. Y pues esperemos que nos quede bien. También he estado trabajando en haciendo muestras para un piso que vamos a hacer. Miren nomás qué belleza, no sé si ustedes pueden apreciar, blanco con azul y rojo, se ve súper chévere. Este va a ser un piso que vamos a hacer. El cliente está indeciso entre este que es puro blanco con azul. Miren nomás qué belleza. Le voy a hacer una muestra más con un rojo más intenso. Como pueden ver, este es un rojo casi naranja, que fue el que usamos en el camión del tío, que fue la misma perla. Entonces ahora le vamos a echar este rojo, blanco con rojo y azul, a ver cómo se ve. Y pues bueno, para todos los que me dicen, hey, te he estado contactando, porque yo leo los mensajes, ya sea en todas las redes sociales, yo leo los mensajes y me dicen que me han estado contactando para y que les interesa. Amigos, si te interesa, pues como ustedes deben de entender, yo no les puedo dar mi número de teléfono a todos, porque si no pues me vuelvo loco. Si de por sí ya me vuelven loco toda la gente que llama para vender cosas.
Entonces pues yo les pido amablemente que me manden un mensaje a Instagram. Aquí les voy a poner mi Instagram, que es igual FL-Life, sencillito. Vayan a mi Instagram, déjenme un mensaje allí y yo les voy a contestar por medio de Instagram. Ya si veo que la cosa es seria, porque pues como ustedes saben, pues también hay gente que me pregunta y al final no hace nada, pues ya eventualmente pues les pasaré mi número de teléfono, cotizamos y nos ponemos de acuerdo para poderles hacer un trabajo. Pero mientras tanto, pues vamos a seguir trabajando en este. Y disculpen que no les he subido videos porque estamos súper ocupados. Vamos a seguir. Y pues bueno amigos, para hacer esto pues no hay mucha ciencia. Pues simplemente estamos usando una lija de 1500 base de agua. Y pues es lijarle a mano para no echar a perder nada. Se le echa bastante agua para que la lija corra. Y esto pues es a mano amigos. Esto no se puede hacer en máquina. ¿Por qué? Porque se puede correr el riesgo que te acabes el transparente y llegues a la pintura, y pues la verdad no queremos eso, porque pues ya quedó bien pintado. Simplemente queremos sacar las imperfecciones. En realidad no importa que no quede al 100 porque pues lógicamente le vamos a echar una mano gruesecita de transparente arriba, y ya todas esas imperfecciones pues se van a tapar y se va a nivelar bueno, también depende cómo tires el transparente, ¿verdad? Pero esa es la idea, que él solo se acomode y tape todas esas imperfecciones. Esto yo le pudiera dar con una 1000, pero no quiero, como les digo, tener inconvenientes y acabarme el transparente. Al final, esto de estar lijando así, este proceso, aunque como me quedó mal, si no me hubiera quedado mal, es bueno. Así le hacen en muchos carros, que lo pulen como si lo fueran a pulir y luego le echan una mano más de transparente y eso agarra un brillo genial. Entonces pues yo pienso, tengo fe que al final esta pieza nos va a quedar muy bonita. Como les digo, ya había quedado bien. Ay, pero bueno, a veces toca, dijo la loca. Cuando toca, toca, no sé cómo va el dicho. Pero bueno, ustedes me entienden amigos. Entonces pues déjenla preparo. A ver si la podemos pintar ahorita, rapidito. Y pues aquí estamos amigos. Pues ya estamos listos para darle la siguiente mano de transparente. Pues miren, ya le sacamos prácticamente todas las imperfecciones. Ya lo lijamos. Al final terminamos lijándolo con una fibra de estas. Esta es la última mano porque pues el 1500 queda muy finito y probablemente no agarre la pintura. Entonces tienes que dar con una fibra de estas. Esas las venden donde, pues lógicamente donde venden todo lo que se ocupa para pintar. Y pues ya estamos listos. Vamos a preparar el transparente. Y pues ahorita les muestro qué tal queda. A ver si les gusta. Y pues ya eventualmente vamos a poner luces, ustedes saben. Les comento, este es el transparente que yo estoy usando. Muy bueno, simplemente que huele muy feo. Huele muy feo, pero ya se acostumbra uno al olor. Pues vamos a pintar, ahorita lo veo. Bueno amigos, pues ya le echamos el transparente, miren. No sé qué opinan. Esperemos en Dios que hoy no llueva. Le salieron unos cuantos, pero ya son mínimos. Eso sí, se los puedo sacar con un poquito de pulimento. Como pueden ver aquí, no sé si se ve uno ahí. Una pequeña cosita, dos aquí. Pero miren, casi quedó como espejo, miren. Entonces pues ya nomás esperar que seque y pues instalar las luces, y pues ahí los tengo pendientes. Esto va a quedar súper chévere, gracias Dios. Entonces pues nada, ahí está, ahí los tengo pendientes. Saludos, bendiciones.
te le prendió. Está grabando él. Hey, dice cheese, like, algo así. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones. Pues aquí estamos de nuevo, es el siguiente día. Pues ya hemos aventajado bastante. Ahorita les muestro, miren nomás. Ya lógicamente el T-Bumper, la pintura secó. Ya estamos haciendo todos las luces y la cablería. Estamos tratando de hacerlo lo más profesional posible, porque pues es un cliente, hay que hacer el trabajo bien. Les cuento, le pusimos estos pequeños tabs. Perdón, estos tabs. Le pusimos las luces. Aquí le echamos poquito de silicón caliente para que las puntas, porque como ustedes saben, eso trae otras puntas para acá, porque esta es una extensión de luces en serie, como aquí. Y aquí van a quedar las puntas pues expuestas, y le pusimos un poquito de silicón caliente para que no, pues en un futuro no toque nada. Pusimos las luces, también le pusimos silicón caliente aquí, porque a mí me ha tocado que se salen. También a los tornillos le pusimos un poquito de silicón caliente, como pueden ver, porque se aflojan. Y es un dolor de cabeza apretarlos, amigos. Yo, como ustedes saben, traigo un T-Bumper de metal. Y yo no tomé estas precauciones, y pues bueno, todo se afloja. Se me ha tocado que se me han tirado luces, no sé, hasta inclusive lo he subido en las historias. Con la vibración se aflojan y se salen las luces. Y pues bueno, aquí les muestro. Ya le pusimos el plexiglas, está un poquito sucio, ahorita lo vamos a limpiar bien. Ya le pusimos el plexiglas, le pusimos una tira de LEDs aquí, como pueden ver. Ay, disculpen que no estaba enfocando la cámara. Le pusimos una tirita de LEDs ahí, no sé si lo pueden ver, porque pues es lo que tengo ahorita disponible. No tenía ninguna otra luz disponible para ponerle otro tipo de luces. Le pusimos este metal en L. Le tuve que recortar un poquito aquí para que no cubriera las letras. Aquí están todas estas luces, van a ser de reversa. Ya están también todas las luces instaladas, con todos sus cables bien protegidos, todo bien. Aquí, como pueden ver, hay un cable suelto. Este cable no va a hacer nada porque esta luz solo tiene una función. Lo vamos a meter aquí para adentro simplemente para que no esté suelto, pero pues no lo conecté porque pues no va a hacer ninguna función. Inclusive las luces, estas luces no traen, ¿cómo se dice? No traen para esa función. Solo traen dos puntas, porque solo van a ser las de reversa. Y aquí pues lo mismo, amigos. Miren, ya están todas las luces. Como les digo, tratamos de hacerlo lo más profesional posible. ¿Qué opinan? Díganme qué opinan de esta cablería. Miren, bien hecho. Aquí abrimos un hueco porque va la tapa y pues no quiero que se muerdan los cables, quiero que quede bien. Ahí, como pueden ver, le pusimos un cover, una insulación más gruesa, porque aquí está la unión de los cables originales a una extensión de cables que van allá. Y aquí lo mismo, amigos, para que el cliente pues ya cuando abras en un futuro sepa que si tiene algún problema, que aquí puede ser que pase, que se suelte, pues ahí está, ahí es donde está la unión. Se los voy a enseñar, miren. Ahí están los cables bien unidos con su hit drive. ¿Cómo se llama eso, madre? Aquí se lo voy a poner. Es un cover. Como que se me está acabando el español y no aprendo inglés. Es un cover que tú le echas calor y se encoge y queda todo bien protegido. Entonces ya estamos allí. Todo bien. Ya simplemente nos falta. ¿Qué nos falta? Aquí lo voy a abrir un hueco. Ahorita va a poner la tapa. Aquí voy a juntar todos los cables con una insulación más gruesa para sacar un solo de ese, cubrirlo, identificar los cables de afuera, cuáles de cada función, y marcarlos para que el cliente sepa qué es qué. Bueno, vamos a terminarlo. Déjenlo cierro, termino los cables y ahorita les muestro. Y ahorita les muestro qué tal se va a ver de noche. Y chido, van a ver. Ya hemos terminado, amigos. Miren, déjenles muestro. Miren nomás qué belleza, cómo quedó. Yo sé que ahorita el letrero no se ve, ya se ve la ley que le pusimos, porque pues lógicamente aquí en la cámara y así pues estas se encandilan mucho, pero déjenlas corto para que vean. Esta pila, tengo esta pila aquí, tengo esta pila, ya está un poquito bajita, pero miren, ahí se ve. Ahí parece que agarro bien. Ahí está quedando, amigos, ahí está quedando, ya quedó. Ya
Sacamos pues todos los cables. Aquí le marqué para el dueño cada cable para qué es, para que cuando él se obtenga la pieza sepa para qué es cada cosa. Pero miren nomás, uf y recontra uf. Ahí está. ¿Qué opinan, amigos? Pues finalmente terminamos otro proyecto más. Gracias a Dios. Se ve bastante bien. Ahorita lo único que voy a hacer, pues voy a ver los detallitos de la pintura, a ver si le saco uno que otro detallito, pulirlo un poquito más y pues ya terminamos, amigos. Y pues nada, aquí terminamos este video. Espero les guste este pequeño proyecto. Ya saben, la mejor manera de contactarme es por vía email, que siempre lo dejo en la descripción del video. Y si no, pues me pueden contactar por Instagram, que aquí se los pongo, como les dije anteriormente. Ahí me pueden mandar un mensaje y yo eventualmente les contesto. Nada, pues espero les guste este video. Saludos a todos, bendiciones.